Estás escuchando radiobar.rocks. (4783-0222) radiobar.rocks. Las palabras hacen trampa, nunca creo en lo que nombran las palabras. Palabras y Salud, un programa que compartiremos todos los lunes de 16 a 17 horas. Palabras que van fluyendo, palabras que tienen peso, palabras que nos hacen sentir seres humanos. La que les habla, Susana Angélica Orden, profesora de filosofía y de historia, poeta y escritora. Soy Liliana Lianopoulos, soy doctora en psicología, atiendo pacientes y soy docente en San Martín, provincia de Buenos Aires. Regalémonos este momento para profundizar sobre aquellos conceptos que a fuerza de repetirlos automáticamente se convierten en verdades absolutas que condicionan nuestra existencia y la relación con el mundo que nos rodea. Los invitamos a reflexionar juntos. Palabras y Salud, lunes a las 16 horas. Siempre bien organizada. Las palabras son traiciones de alto. Hola amigos, otra vez para compartir con ustedes esta hora, y nuestra palabra clave del día de hoy es el silencio. Bien, y para comenzar con este tema tan especial, vamos a leer un poema de Andrés Eloy Blanco, gran poeta venezolano. El silencio. Cuando tú te quedes muda, cuando yo me quede ciego, nos quedarán las manos y el silencio. Cuando tú te pongas vieja, cuando yo me ponga vieja, nos quedarán los labios y el silencio. Cuando tú te quedes muerta, cuando yo me quede muerto, tendrán que enterrarnos juntos y en silencio. Y cuando tú resucites, cuando yo viva de nuevo, nos volveremos a amar en silencio. Y cuando todo se acabe, por siempre en el universo, será un silencio de amor, el silencio. Y escuchamos ahora justamente Silencio a cargo de Los Tipitos. Que no es silencio.
Buenas tardes, queridos amigos oyentes. Para empezar con este tema, voy a leer una parte, unos versos del genial Federico García Lorca, a quien todos admiramos. Y voy a leer estos versos. La cigarra. Todo lo vivo que pasa por las puertas de la muerte va con la cabeza baja y un aire blanco durmiente. Con habla de pensamiento, sin sonidos, tristemente, cubierto con el silencio que es el manto de la muerte. Esta es una visión del silencio. Ahora vamos a ver otra. Canción primaveral, también de Federico. Salen los niños alegres de la escuela, poniendo en el aire tibio de abril canciones tiernas. ¡Qué alegría tiene el hondo silencio de la calleja! Un silencio hecho pedazos por risas de plata nueva. Bueno, aquí en nuestra época actual, un posmodernismo, hay mucho ruido. Y se habla de la contaminación del ruido, pero lo peor no es eso, porque hay métodos para evitarla, para prevenirla. Y sí, al señor que está haciendo ruido en la calle se le dice, se hacen todo tipo de arreglos para que no siga haciéndolo y no perjudique la salud y la audición de los que lo rodean. Pero hay otro tipo de ruido que está progresando, que es el ruido interno. ¿Y qué pasa con el ruido interno? Y estamos todo el tiempo con los WhatsApp, con los Twitter, con la compu, que es genial y a mí me gusta mucho, pero eso provoca el ruido interno. Y cuando hay una persona que manda 45 en 2 horas WhatsApp y todos lo aprueban, mientras que cuando hay una persona que está callada, todos se preguntan, o la mayoría, ¿qué le pasará que está en silencio? Bueno, el silencio al menos tiene un poder, dejar perplejo al otro. Y así hacía Sócrates, cuando hacía preguntas que dejaban perplejos y en silencio a los otros. Y así, por ejemplo, en la genial película El lector, cuando Ana, la protagonista, representada por una actriz inglesa, que había colaborado y había sido, digamos, participante en el tema de la prisión y matanza de los judíos, que desgraciadamente formó parte de nuestra historia, ella podía haberse justificado en algún caso, una parte de su acusación, diciendo que era analfabeta, pero calla y no lo dice, y prefiere ir a cadena perpetua porque era una vergüenza ser analfabeta. Ahí el callar, hay otro significado del callar, el no ser reprobada socialmente. Y hay otros, hay miles de significados, pero vamos a tomar 2 porque tenemos un programa de poca extensión. Entonces, en este tema del silencio que es grande y grave, podemos hablar de 2 significados del silencio, junto con todos los otros, pero vamos a quedarnos con 2. El primero es el silencio diáfano, el que la filósofa Zambrana dice: cuando se presenta el silencio, aparece lo puro, la presencia. Al igual que Heidegger, el silencio hace hablar al ser. El ruido lo calla. Imaginemos, para entender a estos filósofos, un lago, una superficie de un lago. Empezamos a tirar piedritas en él para divertirnos y la imagen del lago se distorsiona, se mueve, pero si al final queda quieto y calmo, ahí vemos la inmensa, maravillosa escena que
protagonizan las estrellas. O sea que el silencio interior nos permite muchas cosas. Nos permite la contemplación. Hay una estatua, una imagen de Demóstenes, el más grande orador griego. Demóstenes está no hablando, está en una actitud de pensamiento, de recogimiento interior, se está preparando para hablar y está pensando qué es lo que va a decir y sobre qué lo va a decir. No hay posibilidad de crear, de actuar sin un tiempo de silencio. No hay posibilidad de conocernos a nosotros mismos ni a los otros sin ese silencio. El silencio diáfano, como llama Santana. Los pitagóricos, ese genio de la Pitágoras, le hacían una especie de curso de ingreso a los discípulos que querían entrar en el grupo. 5 años de silencio. Fíjense lo que es estar 5 años callados. No era tan sencillo, ¿no? Nosotros queremos hablar todo el tiempo. Bueno, entonces, en este tiempo, junto con evitar la carne, el vino y otros elementos perturbadores, que a nosotros no los usamos, pero también los consumimos, eran el punto de partida para ser aceptados. Algunos que eran, digamos, más apropiados, que estaban más trabajados, bastaba con 2 años de silencio. El silencio para Pitágoras, para Sócrates, para todos los antiguos, consistía en apartar todo el ruido que nos perturba, y así podemos pensar y llegar a lo infinito, porque si no, tiramos la piedrita y se provoca una distorsión. Fíjense qué distorsionados que estamos nosotros con todos esos ruidos, porque un WhatsApp no hace ruido, 1000 WhatsApp no hacen ruido, salvo el tin-tin que a veces nos ponen nerviosos, pero podemos acallarlo. Y sin ruido lo mismo provoca ruidos interiores. Y qué difícil que es en esta época llegar al interior, llegar al infinito, llegar a las estrellas. Y todos los pensadores nos hablaban de este silencio. O sea que es la condición sine qua non de todo pensamiento. Un científico tiene que tener silencio. Un poeta también. Observen un poeta cuando está creando y no le va a permitir que le hablen porque está recibiendo lo que de su interior le dicta una voz. Un músico está escuchando la armonía, los sonidos de lo natural, está escuchando la música que hay en su cabeza y no puede hacerlo en medio del ruido. Y sin embargo, en esta época, el ruido tiene mucho rating y aprobación. A partir del silencio nos vamos autoanalizando, nos vamos conociendo, vamos entrando en capas más profundas de nuestra personalidad. Y eso también nos permite entrar a conocer, posibilitar el conocimiento de los otros a través del silencio. Me acuerdo de una película, Sonata Otoñal, de hace unos años, en que había una escena y había 2 viejitas cuyos esposos habían fallecido en el desastre de Hiroshima. Y los nietos, que eran la generación, no la inmediata, sino la siguiente, que eran los que más los comprendían, decían, ¿qué hacen las abuelas? Porque eran nietos de cada una de ellas. Y decía, están conversando. Pero hace 2 horas que están conversando. Sí, pero en silencio. Se arrodillaban y tomaban té, se sentaban en un almohadón y conversaban en silencio, o sea, no hablaban. Dicen que el silencio es una de las formas más profundas de comunicación. Cuando empleamos las palabras, a veces nos confundimos, porque empezamos a tratar de explicar eso que sentimos, eso que pensamos, y a veces lo confundimos más. ¿Vieron de la famosa frase que dice, no aclares que oscurece? Bueno, algo así. Empezamos a hablar y hablar. Decía Sartre, hablar de la primera impresión, y decía que en el silencio
podemos conocer de inmediato, percibir rasgos de la personalidad de una persona, su gesto. Ahora, después la persona habla y al hablarnos nos confunde. Obvio, estoy hablando de cuando las palabras no están acompañadas por sentimiento y demás. Wittgenstein era un filósofo positivista, pero decía lo siguiente: de aquellas cosas de las que no podemos hablar, mejor callar. Desconfiada de la capacidad de la palabra para hablar del infinito, de lo divino, de la relación profunda entre las personas. Entonces, cuando con algún amigo, con alguna persona podemos estar en silencio, quiere decir que llegamos a un alto grado de comunicación. Ahí donde se gesta como una especie de cápsula espacial en la cual las personas pueden quedarse en silencio y contarse muchas cosas, sintiéndose bien. Y a veces pueden decirse miles de palabras y que son solo, como muchas canciones de rock que escuchamos, son solo bla, 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 y bocas moviéndose. Y el silencio que se encaró en el cine, en muchas canciones, genera una comunicación con uno mismo, un crecimiento. Los alquimistas mezclaban sustancias en silencio, iban creciendo al mismo tiempo que ellos también se transformaban, pero todo era en silencio. En India, en China, se habla del silencio como el que gesta la posibilidad de, primero, anular todos esos fluctuantes estados mentales de, puede ser alegría, ira, lo que sea, que nos perturban. Y luego, cuando esos estados mentales están anulados, ahí podemos entrar en contacto con lo otro, con la divinidad, con el vacío, con lo que sea, depende de la postura filosófico-religiosa que tenga Oriente. Y Oriente tiene muchos miles de años de conocimiento y sabe de qué habla. Nosotros a veces tomamos la gimnasia, los deportes, el yoga a veces como una especie de ejercicio. Ellos lo toman siempre como una filosofía, como un modo de vida. Resulta que el silencio es tan importante, el positivo, que parece que es un excelente método de quitar el estrés. Siempre leo estas investigaciones, ¿no? Además de eso, que normaliza la presión arterial, porque nos calma. Para las personas no solo lo previene, sino para los señores y las señoras que sufren de Alzheimer, también mejora y previene. Y además, para la depresión, es un remedio. Fíjense todas las propiedades que tiene el silencio. Debe ser constitutivo, algo propio de nosotros, de los seres humanos. Pero, para abreviar, vamos a hablar del otro silencio, como el yin y el yang, el silencio oscuro. Hay un silencio oscuro. Cuando los romanos, los antiguos, inclusive de Homero, tenían que hablar en un lugar público, los gobernantes, los que tentaban el poder, le daban un cetro, pero ese cetro no era como el símbolo del rey, sino era una especie de vara con la cual se demostraba que ellos podían hablar, que tenían el poder de la palabra. Los otros tenían que callar, como el maestro cuando levantaba la vara y decía silencio. Bueno, solo con levantarla, eso quiere decir silencio. Entonces se está diciendo que la palabra para esas personas tenía un poder muy grande, casi absoluto. Pero nosotros también vamos a hablar de los dictadores, de los que no quieren que los otros hablen, de los que quieren que callen. Y este callarse no es el del silencio de la contemplación, de la creación, del artista, del poeta, del filósofo. No, es el silencio del que tiene miedo y calla, porque al que tiene el poder no le conviene que hable, y lo tortura para que hable y delate a sus compañeros.
pero luego que calle. Y lo distrae, como en el circo romano, con pan y circo, para que no hable, para que no critique. Este silencio es el silencio de la oscuridad, en el que, tanto como seres humanos, cuando tenemos un silencio de este tipo con respecto a nosotros mismos, o en las naciones o en los pueblos, ese es el que es perjudicial para todos. El silencio de la oscuridad. Y está en todos nosotros el no callar, el hablar y el negarse a que nos silencien. Aunque nadie nos pregunte, podemos hablar, podemos criticar, porque está nuestro derecho. Y para convertir el silencio oscuro en una palabra blanca. Pero por otra parte, al tirano, el silencio lo preocupa. Fijémonos en una conversación. Alguien nos está diciendo muchas palabras, nos invade y de pronto nosotros quedamos en silencio. El otro se inquieta, tiene miedo, porque no entiende para dónde vamos a salir, qué es lo que pensamos. El silencio tiene, como la palabra, un gran poder. Y como este programa habla de las palabras, nosotros decimos que las palabras y los silencios son puntos de la comunicación y se pueden usar, como decía Edgar Allan Poe, las palabras son asesinas, para asesinar al pensamiento, o también para crear, para contemplar, para conocernos más y más. Y yo tengo por aquí algo para leerles, que es un poema anónimo. En el silencio de tu alma se esconden los más bellos secretos de tu corazón. El silencio es un estado tranquilo en el que puedes oír lo que se mueve en tu interior con más claridad. La palabra nos acerca a los demás. Déjame que me acerque a tu silencio. Déjame que entre en la profundidad de tu alma. Deja que seamos una sola persona a través de nuestros silencios. Ahora vamos a escuchar Hay una especie de silencio, de los hermanos Carpenter. There's a kind of hush all over the world tonight. All over the world you can hear the sound of lovers in love. You know what I mean, just the two of us and nobody else in sight. There's nobody else and I'm feeling good, just holding you tight. So listen very carefully, get closer now and you will see what I mean. It isn't a dream. The only sound that you will hear is when I whisper in your ear, I love you.
Hace algunas décadas se decía que el silencio era salud, pero no siempre es así. Analicemos sus beneficios y contras en los ámbitos sociales, relacionales e individuales. Hay momentos en que efectivamente no queda otra que hacer silencio para que las situaciones se desarrollen. Pero llega un punto donde cuando irrumpe la injusticia sobre otro ser, no nos podemos quedar callados. Aunque a mí no me pase, igual pasa, me interpela y debemos hablar aunque no quede prolijo. En el momento en que entendamos que todo lo que pasa me pasa por pertenecer al género humano, comenzaremos a tomar partido, a hablar cuando haga falta, porque frente a la injusticia el silencio nos vuelve cómplices. Somos cómplices cuando permanecemos impávidos frente a las calumnias hacia un otro, como si pensáramos que dejando de hablar, haciendo silencio, nos dejáramos si siguiéramos manteniendo la aprobación de los demás. Hay silencios cómodos. Algunas personas fantasean con la idea de que haciendo silencio las cosas no pasan, y lo que ocurre es todo lo contrario. Lo que se intenta callar vocifera cada vez con más fuerzas, como para hacerse escuchar. Pero ya sabemos, amigos, que no hay más sordo que el que no quiere oír, ni mejor mudo que quien no quiere hablar. Pero yo me pregunto, ¿también se silencia la mente y los remordimientos del que, sabiendo que debe hablar, se hace el mudo? Conocida es la frase que habla que cuando se llevaron a los negros, a los judíos, a los homosexuales, yo no hice nada, pero después me llevaron a mí, pero no había nadie para defenderme. Por eso hablar, y en especial en nombre de los que no tienen voz, nos eleva como ciudadanos y como seres humanos. Desde el ámbito de los vínculos existen diferentes tipos de silencio. Basta con ir a desayunar a cualquier cafetería un domingo y observaremos centenares de parejas que, a pesar de estar en silencio, cada uno en su lectura de diario o celular, se los ve unidos. Y hay otras situaciones donde el silencio es una manifestación de que están en sintonías diferentes y la tensión se siente en el aire, que está enmohecida de tanto silencio. Los vínculos tienen momentos de silencio creativo, enamorados que romperían la magia del instante si pronunciaran una sola palabra. Hay momentos dolorosos en donde se debe hacer silencio y una mirada dice todo lo que nosotros debemos en ese momento callar. Los vínculos sanos tienen conciencia del tiempo acertado para hacer silencio. Si apreciamos un vínculo, a veces debemos hacer silencio para esperar la ocasión propicia para hablar. ¿Cuántas parejas funcionarían mejor si supieran cuándo hacer silencio y cuándo hablar? Hay silencios que resguardan la relación y silencios que la hacen añicos. A veces uno habla con el otro y a veces uno ya no tiene nada que decirse. Entonces continúa con el malestar de arrastrar con una relación que ya no tiene vuelta atrás. Por lo tanto, siendo amorosos con nosotros y con los demás, hagamos silencio en el momento oportuno y hablemos, digamos lo que tengamos que decir cuando la ocasión sea la propicia. Pero para ello hay que soportar las consecuencias de haber roto el silencio y con él el equilibrio homeostático establecido. Y con respecto a nosotros mismos,
No silenciemos bajo ningún motivo nuestra voz interior, la que nos habla de nuestros deseos y anhelos más profundos. Tengamos por costumbre silenciar las voces de la afuera que nos aconsejan, seguramente con la mejor de las intenciones, la forma en la que debemos encarar nuestra vida. Tomemos sus consejos como válidos, agradezcámoslos, pero hagamos pasar por el tamiz de nuestra propia conciencia. Pero para escucharnos debemos hacer silencio, y esto es muy difícil en el vertiginoso y tecnológico mundo actual. Contestando todo el tiempo, como decía Susana, WhatsApp y mensajes, vivimos escuchando el afuera y el interior queda mudo. Seamos conscientes de las nefastas consecuencias que trae aparejado el silenciamiento de nuestra voz interior. Tomemos el compromiso de silenciar los pensamientos que se agolpan a diario sobre nuestra mente, a los que los yogis denominan el mono ebrio, que salta permanentemente entre el pasado y el futuro y nunca se detiene en el presente. Vaciemos nuestra mente, dejemos los ruidos externos, escuchemos en nuestro aquí y en nuestro ahora lo que nuestro ser tiene para decirnos. Y ahora vamos a hacer en este pequeño tiempo que tenemos una relajación que nos va a conducir a escuchar nuestro propio silencio. Esta meditación está a cargo de Majo Gómez Cascar. Respiremos 3 veces por nariz. Inhalamos y exhalamos. Conectémonos con el aquí y el ahora. Nos concentramos en nuestra respiración. Acomodamos nuestros cuerpos con movimientos lentos y profundos. Buscamos esa comodidad. Pongo atención en el sonido del lugar donde me encuentro. Detrás de todo sonido está el silencio. Todo sonido nace del silencio. Pongo mi atención en el silencio. Haya sonidos o no, el silencio siempre está. Siento el silencio a mi alrededor. Me doy cuenta de cómo se expande a mi alrededor. Lo observo y lo siento. El silencio siempre está. No hay sonido que lo altere. Es un silencio vivo. Es conocimiento, es sabiduría, es paz. Es una paz que emerge de todo el sonido. Es inalterable, lleno de vida, siempre permanece. Tomo conciencia del silencio, siempre me acompaña, me equilibra, sostiene y envuelve. Observo el sonido desde el silencio, en calma y tranquilidad. Contemplo el silencio, observo el silencio de mi mente, en un estado de quietud mental. Acompaño este proceso con mi respiración. Inhalo y exhalo, siempre por nariz, cada vez más lentamente. Observo el silencio dentro de mí. Yo soy ese silencio.
Cada vez que accedo al silencio, me conecto con lo que soy en realidad. No tiene nombre ni forma, lo abarca todo. Soy silencio ilimitado, libre, lleno de paz, eterno. Me acepto como silencio completo, puro, simplemente soy silencio. Observo el silencio y desde allí disfruto de todo lo que lo abarca, disfruto de mi ser. Soy completo, eterno, sin límites, silencio puro, aquí y ahora. Siempre puedo acceder a la quietud mental a través del silencio. Disfrutar de la vida. Creo una arquitectura mental saludable y equilibrada. Es la clave para una vida plena. Me experimento como silencio y desde ahí puedo compartir, disfrutar, extenderme en cualquier momento y lugar. Soy paz, alegría, sosiego, abundancia suprema, amor, salud. Todo está en mí y puedo acceder a eso en cualquier momento. Mientras seguimos observando el silencio, hacemos respiraciones profundas y de a poco, desde ese silencio, puedo ir abriendo los ojos, sintiendo ese silencio con los ojos ya abiertos. Desde ese estado me doy la gracia por compartir conmigo mismo, por seguir ampliando mi conciencia y disfrutar de ese silencio que soy. Mientras observo desde ese estado, puedo tomar la decisión de cómo quiero que sea el día de hoy. Puedo decidirlo ahora y tener presente que ese silencio siempre me acompaña, me envuelve, está siempre conmigo. Respiro plácidamente, tranquilamente y sé que a partir de ahora siempre puedo acceder a ese estado para lograr mi paz interior. Y ahora vamos a escuchar Caribbean Blue de Etnia. Y ahora, ya una vez conquistado nuestro silencio y nuestra calma, ahora nos vamos a asustar un poco. Le vamos a presentar, Pero estamos tranquilos. sí, para poder disfrutar de este grande entre los grandes, que es el gran escritor Edgar Allan Poe, que es el genio que llevó a un gran progreso a la novela gótica, que inventó
el cuento detectivesco, que a su vez es una de las grandes figuras del cuento corto que influyó sobre Baudelaire, Sir Arthur Conan Doyle, Guy de Maupassant y sobre Borges y Cortázar, que tradujo muchas de sus obras en prosa. Así que, y bueno, yo que soy menos importante también soy su gran admiradora y su alumna. Así que vamos a escuchar otro significado del silencio acá en la fábula, el silencio, que lo vamos a escuchar ahora, de Edgar Allan Poe. Escúchame, me dijo el demonio apoyando la mano en mi cabeza. La región de que hablo es una lúgubre región en Libia, a orillas del río Zaire, y allá no hay ni calma ni silencio. Las aguas del río están teñidas de un matiz azafranado y enfermizo. No fluyen hacia el mar, sino que palpitan eternamente bajo el ojo purpúreo del sol. A lo largo de muchas millas se extendía un pálido desierto de gigantescos nenúfares. Nenúfares que suspiraban entre sí en esa soledad y alzan hacia el cielo sus largos y pálidos cuellos, mientras se inclinan a un lado y a otro sus cabezas sempiternas. Un rumor indistinto se levanta de ellos, como el correr del agua subterránea. Suspiran entre sí. Pero su reino tiene un límite. El límite de la oscuridad, horrible y majestuosa floresta. Allí, como las olas en las Hébridas, la maleza se agita continuamente, pero ningún viento surca el cielo. Y los altos árboles primitivos oscilan eternamente de un lado a otro con su potente resonar. Y de sus altas copas se filtran gota a gota rocíos eternos, y en sus raíces se retuercen en un inquieto sueño extrañas flores venenosas, y en lo alto, con un agudo sonido susurrante, las nubes grises corren por siempre hacia el oeste, hasta rodar en cataratas sobre las ígneas paredes del horizonte. Pero ningún viento surca el cielo, y en las orillas del río Zaire no hay ni calma ni silencio. Era de noche y llovía. Al caer la lluvia se hacía sangre, y yo estaba en la marisma, entre los altos nenúfares, y esa lluvia caía en mi cabeza. Los nenúfares suspiraban entre sí en la solemnidad de su desolación. De improviso se levantó la luna a través de la fina niebla espectral, y su color era carmesí. Mis ojos se posaron en una enorme roca gris que se alzaba a la orilla del río, iluminada por la luz de la luna. Y la roca era gris y espectral. En su faz había caracteres grabados en la piedra,
y yo anduve por la marisma de nenúfares hasta acercarme a la orilla para poder leer los caracteres en la piedra, pero no pude descifrarlos. Y me volví a la marisma cuando la luna brilló con un rojo más intenso, y al volverme y mirar otra vez hacia la roca, vi que los caracteres decían desolación. Y miré hacia arriba, y en lo alto de la roca había un hombre. Me oculté entre los nenúfares para observar lo que hacía aquel hombre. Era alto y majestuoso, y estaba cubierto desde los hombros a los pies con una toga de la antigua Roma. Y su silueta era indistinta, pero sus facciones eran las facciones de una deidad. Porque en el palio de la noche, la luna, la niebla, el rocío, habían dejado al descubierto las facciones de su cara. Su frente era alta y pensativa, sus ojos brillaban de preocupación, y en las escasas arrugas de sus mejillas leí las fábulas de la tristeza, del cansancio, del disgusto de la humanidad y el anhelo de estar solo. El hombre se sentó en la roca, apoyó la cabeza en la mano y contempló la desolación. Miró los inquietos matorrales y los altos árboles primitivos, y más arriba el susurrante cielo y la luna carmesí. Y yo me mantuve al abrigo de los nenúfares, observando las acciones de aquel hombre. Y el hombre tembló en la soledad. Pero la noche transcurría y él continuaba sentado en la roca. El hombre distrajo su atención del cielo y miró hacia el melancólico río Zaire y las amarillas siniestras aguas con sus pálidas legiones de nenúfares. El hombre escuchó los suspiros de los nenúfares, el murmullo que nacía de ellos. Yo me mantenía oculto y observaba las acciones de aquel hombre. Él tembló en la soledad, pero la noche transcurría y él continuaba sentado en la roca. Entonces me sumí en las profundidades de la marisma, vadeando a través de la soledad de los nenúfares, y llamé a los hipopótamos que moran entre los pantanos, en las profundidades de la marisma. Los hipopótamos oyeron mi llamada, y vinieron con los behemoth al pie de la roca. Rugieron sonora y terriblemente bajo la luna. Yo me mantenía oculto y observaba las acciones de aquel hombre. El hombre tembló en la soledad, pero la noche transcurría y él continuaba sentado en la roca. Entonces maldije los elementos con la maldición del tumulto, y en una espantosa tempestad se congregó en el cielo, donde antes no había viento, y el cielo se tornó lívido con la fuerza y la violencia de la tempestad. La lluvia azotó la cabeza del hombre, y las aguas del río se desbordaron. El río atormentado se cubría de espuma, y los nenúfares alzaban clamores. La floresta se desmoronaba ante el viento, y rodaba el trueno, y caía el rayo, y la roca vacilaba en sus cimientos. Yo me mantenía oculto y observaba las acciones de aquel hombre. Él tembló en la soledad, pero la noche transcurría y él continuaba sentado en la roca. Entonces me encolericé y maldije con la maldición del silencio. El río, los nenúfares, el viento, la floresta, el cielo, el trueno y los suspiros de los nenúfares.
quedaron malditos y se callaron. Y la luna cesó de trepar hacia el cielo, y el trueno murió. Las nubes se suspendieron inmóviles, y las aguas bajaron a su nivel. Se estacionaron, y los árboles dejaron de balancearse, y los nenúfares ya no suspiraron. Y no se oyó más el murmullo que nacía de ellos, ni la menor sombra de sonido en todo el vasto desierto ilimitado. Miré los caracteres de la roca y habían cambiado. Los caracteres decían: silencio. Mis ojos cayeron sobre el rostro de aquel hombre y su rostro estaba pálido. Bruscamente alzó la cabeza, que apoyaba en la mano, y poniéndose de pie en la roca, escuchó. Pero no se oía ninguna voz. No se oía ninguna voz en todo el vasto desierto ilimitado. Y los caracteres de la roca decían: silencio. Y el hombre se estremeció y, desviando el rostro, huyó a toda carrera, al punto que cesé de verlo. Pues bien, hay muy hermosos relatos en los libros de los magos, en los melancólicos libros de los magos, encuadernados en hierro. Allí digo, hay admirables historias del cielo y de la tierra, del potente mar y de los genios que gobiernan el majestuoso cielo. También había mucho saber en las palabras que pronunciaban las síbilas y santas. Santas y santas cosas fueron oídas antaño por las sombrías hojas que temblaban en torno a Dodona. Pero tan cierto como que Alá vive, digo que la fábula que me contó el demonio, que se sentaba a mi lado a la sombra de la tumba, es la más asombrosa de todas. Y cuando el demonio concluyó su historia, se dejó caer en la cavidad de la tumba y rió. Y yo no pude reírme con él. Me maldijo porque no reía. Y el lince que eternamente mora en la tumba salió de ella y se tendió a los pies del demonio, mirándolo fijamente a la cara. Así como les dije, el terror, pero el terror que mucha gente detrás del cual no pudo rescatar los conceptos filosóficos y psicológicos, la caracterización psicológica de los personajes, el ambiente, la prosa fluida, a veces no dejan ver el contenido metafísico de su texto, y vemos que más allá de la desolación, lo que nos hace mal a los seres humanos, más allá de los demonios existentes o no, es una metáfora, es ese vacío en el cual miramos hacia el interior y no escuchamos y no vemos y no sentimos nada, que es el peor de todos los silencios, y del cual nos está hablando con ese lenguaje magistral el genio de Edgar Allan Poe. Sí, igualmente todos atravesamos momentos de silencio creativo y momentos angustiosos. Los religiosos lo plantean como la noche oscura del alma. Bueno, entender eso, sostener estos periodos áridos y volver a meterse en el interior de nosotros mismos. Y como dijimos durante todo este programa, a veces la intención es salir, embotarnos, pero bueno, a veces hay que soportar ese silencio y escuchar lo que la voz interior nos dice, que quizás no sea lo mejor o lo que más nos guste, pero sí lo que más
se acerca a nuestro propósito, que es lo que estamos hablando hace un montón de tiempo, ¿no? Esta intención de escuchar la propia voz, seguir sus dictámenes, pero para eso necesitamos hacer silencio. Esto de la meditación obviamente fue un intento, pero nosotros intentemos hacerlo con algún soporte auditivo y con mucho más tiempo y haciendo pausas y tomándonos como una tarea para el hogar, para estar cada vez mejor, porque si nos llenamos todo el tiempo de la voz de afuera, nunca vamos a conectar con nuestro ser. Pero es un trabajo arduo, pero vale la pena porque tiene que ver con la plenitud de nuestro ser. Pero es un camino difícil, pero vale la pena. Mientras nos despedimos hasta el lunes, queridos oyentes, en un programa que fue diferente el de hoy, ya que habló de San Juan de la Cruz y la noche oscura del alma, les leo las 2 primeras estrofas. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, a oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. Y ustedes van a seguir leyendo y disfrutando de el alma que va en silencio y disfrazada con fe, esperanza y caridad, y se va a encontrar con Dios. Y ese es el objetivo y el fin del silencio. Y ahora escuchamos Simón and Garfunkel, Las voces del silencio. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Buena semana. My old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. That I saw 10,000. Estás escuchando Radio Bar, Radio Bar.